Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos la gloria, nuestra honra a nuestro Padre Celestial, que en esta mañana el Señor, hermano, envíe sobre nosotros una palabra de bendición, envíe sobre nosotros una respuesta, una confirmación, una enseñanza, hermano, un poder sobre nosotros que nos cambie la vida, nos transforme nuestro corazón y que de una manera, hermano, nuestra actitud, nuestra forma de ser siempre sea cambiada. Porque el Evangelio en eso consiste en ser transformado, consiste en ser cambiado, consiste en ser renovados, consiste, hermano, en ser justificados. Y que, sobre todo, hermano, en que cada mañana hallemos gracia ante los ojos de Dios. Que nos levantemos realmente a agradar al Señor, que nos levantemos realmente con el propósito de cambiar nuestro corazón, aunque créame que Dios, hermano, está trabajando en nuestra vida diaria. Nuestro Padre Celestial está trabajando en cada momento, está trabajando en cada instante de nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, buscando, hermano, que nosotros realmente nuestra vida se transformada. El ser cristiano es mucho más allá que, hermano, de asistir a una iglesia, de creer en Dios. El ser cristiano va mucho más allá que el simplemente creer hermano, que pensar que porque creemos en Cristo, Dios nos va a transformar. Hay muchos procesos en la vida de un creyente. Hermano, sobre todo lo que tenga que ver con transformación, lo que tenga que ver, hermano, con realmente el que Dios nos cambie la vida. Cambiarnos la vida no representa de que antes estábamos en pecado y ahora no, de que antes éramos de otra religión y ahora somos evangélicos, no, y que antes éramos pobres y ahora tenemos dinero, de que antes estábamos enfermos y ahora estamos sanos, no. Eso es parte, pero no lo es. No, es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio, hermano, era que nos haya llamado a ser transformados, a ser llamados, hermano, a parecernos cada día más a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Y eso lleva un proceso, eso lleva un trabajo muy fuerte de parte del Padre en nuestra vida. Pero hoy quiero hablarles un poquito, hermano, de ese amor que Dios nos tiene, porque escuchando hay mucha mentira dentro del Evangelio, no de Cristo, sino de aquellos hermanos que no entienden el propósito del Evangelio. Por eso estamos viviendo tiempos de muchas luchas a causa de la salvación de las almas. Y que nosotros tenemos que ser parte de esto, hermano, que el Evangelio tiene que ver con salvar almas. No tiene que ver con agradar a las personas. Tiene que ver con el arduo trabajo y la manifestación, o el arduo trabajo, o lo más grande en los cielos para salvar un alma en nuestra vida. Llevó, hermano, a que el Padre diera lo mejor, a que el Padre se entregara, hermano, dando al Hijo, para que nosotros a través de ella fuéramos salvos. Bendiciones al hermano Pérez de González allá en Alabama. Saludos a los hermanos allá. Dios les bendiga y muchas gracias por estar en esta mañana. Que nuestro Dios verá nos dé la sabiduría, hermano. Pero estamos trabajando, hermano, o sea, Dios tiene que levantar siervos, o va a levantar siervos, hermano, o ha levantado siervos por siempre. Siervos, hermanos, que entiendan qué es salvación. A quienes Dios, hermanos, les ha encomendado este trabajo. A quienes el Señor le ha conferido, hermano, de que, como dijo en el libro de Hechos 6, versículo 1, dice, hermano, aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración en los griegos como contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Dice que convocaron, hermano, dice entonces los 12 convocaron una multitud de los discípulos, dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hombres de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Un trabajo, hermano, de reunir. Un trabajo de traer a los pies de Cristo almas, no de una manera de salvación, hermano,
sino que sepan cuidar almas. Desafortunadamente, escuchaba un pensamiento el otro día, dice que ver un lobo atacando una oveja es normal. O ver a un lobo disfrazado de oveja es normal. Ver a un lobo comiéndose a una oveja es normal. Pero ver a una oveja comiéndose a otra oveja, ya eso es una alarma muy grande. Ver ovejas atacándose entre ellas, comiéndose entre ellas, y eso es algo muy serio dentro del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice, hermano, que aquí en el libro de Hechos, o sea, aquí en la narración de los apóstoles, hermano, narra muy bien la importancia de por qué a quienes Dios tiene que levantar en este tiempo, hombres que se les encarguen este trabajo, pero son hombres, hermanos, que tienen que tener llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de buen testimonio, hombres de fe. Esteban era un hombre, era un hombre de fe. Por eso pedimos y rogamos a nuestro Señor, hermano, que envíe obreros a las mies, que realmente ejerzan un trabajo importante, pero que ver ovejas destruyendo otra oveja, eso es muy lamentable, muy lamentable. Hoy estamos en un tiempo donde no entienden la salvación de otros, y tampoco, por eso yo creo, hermano, que el que no entiende la salvación de otros, tampoco entiende la suya. El que no sabe, hermano, el que vive juzgando la vida de los demás, hermano, ese hombre, esa mujer, ese creyente, no sabe qué es salvación, no entiende que él no es salvo tampoco. El que no puede mirar en la vida de otros la salvación, hermano, tampoco él es salvo. Pero hoy estamos en un tiempo de mucho engaño, por eso estamos en tiempo, hermanos, de careciendo de una buena alimentación espiritual. Pero el Señor, mira, cuando hablamos de otro, podemos estar hablando mucho, querido hermano, de la palabra, del reino, de Dios, de Cristo, el Espíritu Santo. Podemos tener una conversación muy larga de los misterios y todo. Pero cuando se trata, querido hermano, de un pecador, ya sea un pecador redimido y un pecador todavía que está en el mundo, o un pecador del justo, porque la Escritura dice que también el justo cae. Si 7 veces cae el justo, 7 veces será levantado. O sea que el hombre, el que no conoce a Cristo, peca. El que está dentro de Cristo, peca. Hay gente que todavía, que no conoce a Cristo, pero está dentro de la iglesia de Cristo, peca. Y hay quienes conocen a Cristo y también pecan. Nadie puede decir, yo no peco. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a fallar, nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores. Y más, nosotros que predicamos, hermano, nuestro mayor pecado, hermano, es enseñar algo que no va de acuerdo a la sana palabra, que no vaya de acuerdo, hermano, a la voluntad divina, y más cuando se tenga que tratar con salvar almas. Porque ahí es donde la gente se convierte, se transforma realmente en gente juzgadora en lugar de gente condenadora. Hermano Jesús lo dijo, se lo dijo a los discípulos, porque ustedes condenan al inocente. Misericordia quiero y no sacrificio, les digo, porque ustedes condenan al inocente. Ustedes condenan a la gente. Ustedes condenan a las personas. No los están salvando. Ustedes no tienen misericordia. Cada vez que veían a un hombre pecador, cada vez que veían a un hombre que fallaba, lo juzgaban, lo condenaban inmediatamente. Hoy estamos en un tiempo donde ovejas contra ovejas están condenándolas. Pastores contra pastores, iglesia contra iglesia. Vivimos en un ataque de juzgar, de condenar, cuando no es de justo juicio. La Escritura habla de un justo juicio. Se vale juzgar con la verdad.
pero ¿cuál es la verdad divina? Por eso la Escritura dice, hermano, que nuestro papel, hermano, es entender qué es la salvación, pero sobre todo también, hermano, para no caer en el engaño del enemigo. Por eso Mateo 7, versículo 13 dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que ya la hallan. Guardad de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Por qué tenían que estar seguros los apóstoles de buscar y elegir la persona correcta? Porque para que no vayan a estar introduciendo a un lobo vestido de oveja, que se coma las ovejas, que destruya las ovejas, porque no entienden la salvación. No entienden realmente, hermano, qué es llevar almas a los pies de Cristo. Bendiciones, hermano José Luis Díaz. Dios les bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Tenemos que decirle a todos, hermanos, pero qué tan grande es el amor de Dios sobre el hombre pecador. Hay que entender muy bien estos términos porque el diablo, hermano, si algo, una de las cosas que hizo el diablo con la gente, con las personas, hermanos, es cambiarle el orden de las palabras. El diablo juega mucho con el orden de las palabras. Y ahí juega mucho con la doctrina. Y aunque parece ser que está de acuerdo a la palabra, simplemente le cambió el orden. Por eso que tenemos mucho cuidado de que no le cambiemos nosotros el orden de las palabras. Hermano, porque no es lo mismo decir Dios es bueno que bueno es Dios. No es lo mismo. El diablo ha usado esta palabra de que bueno es Dios. No es lo mismo Dios es bueno. Porque cuando hablamos en Corintios sobre por qué Dios es bueno, nos enseña que el amor de Dios, hermano, o Dios es bueno porque nos da tiempo para arrepentirnos. Pero cuando es bueno es Dios, eso representa que muchos hermanos creen que Dios es permisible a toda nuestra vida. No, Dios no es permisible. Dios nos da un tiempo para cambiar. En eso consiste el amor de Dios, en que nos da tiempo para cambiar. Nos da tiempo para arrepentirnos. Nos da tiempo, hermano, para cambiar nuestras actitudes. En eso consiste el amor a Dios. El amor de Dios no es permitirnos todo. El amor de Dios no es tolerante, hermano, de que todo el tiempo le faltemos al respeto. Por eso, antes de meter a una persona al reino, un alma al reino de Dios, no a personas, a un alma, tenemos que exponer qué tan grande es el amor a Dios. Por eso al cielo no van personas, al cielo van almas. Van almas. Al cielo no van personas, al cielo no entran carne ni sangre, al cielo al reino de Dios entran, hermano, entran almas, porque estamos trabajando con almas, no con personas, con almas. Pero tenemos que exponer delante de todos, hermanos, en qué tan grande es el amor de Dios. Y quiero que entendamos, hermanos, que el amor de Cristo, el cual, hermano, el gran amor de Dios, hermano, es Cristo en la cruz para perdón de pecados. O sea, tenemos que decirles a todos que tan grande es el amor de Dios que les tiene. Dios ama, hermano, al pecador, pero ahí le falta una palabra. Dios ama al pecador arrepentido, no al pecador. Dios ama al pecador arrepentido. Al cielo van. Es que acá hay un rollo porque hay quienes están diciendo de que en el cielo entrarán homosexuales, entrarán borrachos, entrarán prostitutas, entrarán adúlteros, entrarán afeminados, los que se echan con varones. No, ahí no van a entrar ellos. Ahí no van a entrar ellos. La Escritura dice que esto éramos antes. Una cosa es que éramos, por eso el perdón de pecados, el perdón de Dios, hermano, es decirle a todos qué tan grande es el amor que Dios les tiene.
Pero el amor de Dios, hermano, sobre el hombre pecador, hay que decirle que Dios te ama. No importa qué pecados estés cometiendo, no importa qué pecado hayas hecho. No importa, hermano, grande es el amor de Dios, poderosa es la sangre de Cristo para perdonar todo pecado. No hay pecado en el cual la sangre de Cristo no pueda perdonar. No hay ninguno, hermano. Pero hay que enseñarles, hermano, que decirles a usted y en que entienda el mundo, la gente entienda, hermano, que no a todos Dios se les reveló el amor para enseñárselos a otros. Y decirles qué tan grande es la misericordia, qué tan grande es el amor de Dios. Pero el amor, quiero que entienda que el amor de Dios no es para todos. Dios no ama a todo mundo. Porque la Escritura dice, hermano, que hay quienes lo odian, hay quienes lo rechazan, hay quienes lo aborrecen, hay quienes son enemigos de Dios. Dios no ama a alguien que lo odia. Dios no ama a quien lo aborrece. La Escritura dice, hermano, que dice en Proverbios 8:17, pero yo amo a los que me aman. Él no ama a todo mundo. Porque acá dice, hermano, que hay quienes lo odian, hay quienes lo aborrecen, hay quienes lo rechazan. Por eso, hermano, aunque digan Dios está conmigo, Cristo está conmigo, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, simplemente lo odian. Simplemente lo odian. Por eso dice la Escritura que dice que aborrecen a Dios. Eso dice en Timoteo, en 2 de Timoteo 3, dices que ellos aborrecen a Dios. Por eso dice que en este tiempo habrá hombres, dice, también debe de saber que en los posteros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujeres cargadas de pecado, arrastradas por sus diversas concupiscencias. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca podrán llegar al conocimiento de la verdad. Dice que estos, acá y luego dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados, están reprobados en cuanto a la fe. Nunca, quiere decir que en su vida no tienen fe. ¿Por qué buscaron a Esteban? Un hombre que tenga fe, un hombre que ame a Dios, un hombre que ame a Dios más que los deleites. Hay quienes aborrecen a Dios, hay quienes odian a Dios. Eso también lo dice en el libro de Romanos 1, dice en el versículo 28, y como no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, de maldad, llenos de envidia, homicidias, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen en los que los practican. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la bendita palabra? Que entrarán los adúlteros. Hermanos, entrarán bueno, de hecho, eso dice la Escritura en el versículo, dice, hermano, que dice en Mateo 21, versículo 31, dice, y acercándose el otro, dijo de la misma manera, respondiendo, él dijo, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no se arrepentiste después de creerle. En esa lista
Y en lo que decimos en Timoteo, no están las rameras, no están las prostitutas, que son lo mismo, las adúlteras, los que roban, no están los que pelean, no están los afeminados, no están las lesbianas, no están los homosexuales, no están los borrachos, no están ahí, no están en esa lista, sino en esa lista están las personas. Son 18 caracteres que tiene cada uno, 18 de 666, de 666, características diabólicas que están en el corazón. Eso sí es grave, eso sí es grave. Acá dice: estos no entrarán. Pero no estoy diciendo que con esto, hermano, van a entrar las rameras, las prostitutas, hermano, los adúlteros, los afeminados. La Escritura dice que ellos no entrarán. No entrarán. ¿Por qué razón no entrarán? Porque cada palabra tiene un nombre. Cuando usted mira, observa bien en las Escrituras, cada vez que alguien cuando el querubín pecó, ya no se le sigue llamando querubín, se le cambió el nombre a Satanás. Tuvo un nombre que lo señalaba como un ser malvado. La sabiduría creada que estaba en los tiempos de la creación, hermano, allá en los cielos, ya no se le llamó sabiduría, se le llamó maldad. Se le llamó maldad. Antes de que Abraham fuera circuncidado, era Abraham, pero luego se llamó al nombre de Abraham. Antes era Saulo de Tarso, antes de que tuviera la visita gloriosa del Señor Jesús, antes de que Dios lo transformara. Ya después ya no era Saulo de Tarso, era Pablo. Y así fue cambiando los nombres. Ahora nosotros nos llamamos antes pecadores. Dios no nos conoce por nuestro nombre, Dios nos conoce como hijos de Dios. Ahora tú eres un hijo, una hija, por eso usted no va a su nombre, va a sonar, o quizás sí, hermano, pero no un nombre terreno. Por eso la Escritura dice que Dios conocía a Moisés por su nombre, lo conocían en los cielos por su nombre. ¿Cuál era el nombre de Moisés? ¿Lo van a llamar Moisés? No, le van a llamar por su carácter. Se llamaba manso. Hay gente que se llama manso, como Moisés. A Moisés no lo conocen por su nombre en los cielos, lo conocen con el nombre que Dios le puso. Por eso en los cielos, la Escritura nos enseña que en los cielos, hermano, en Apocalipsis nos enseña que mi Señor Jesús es conocido en los cielos, no por mi Señor Jesús, sino por el corderito, hermano. Él es conocido por el cordero, ese cordero inmolado. Por el cordero es conocido Él en los cielos. Por el verbo, porque ese es su nombre. Entonces podemos entender, hermano, que todos tenemos un nombre diferente, en el cual Dios trabaja en el propósito. Luego podemos hablar sobre los nombres, hermano, pero por eso escogen a Esteban, hermano, que tuviera una característica, que su nombre fuera conocido, que conociera realmente el amor a Dios y conociera realmente el amor a las almas. Pero acá dice, hermano, que yo amo a los que me aman. Al cielo no entrará ningún homosexual, ningún borracho, ninguna lesbiana, ninguno dedicado a la prostitución, ningún adúltero, hermano, pero no entrarán. ¿Por qué dice eso la Escritura, hermano? Porque en el libro de Corintios, 1 de Corintios 4, versículo 5, dice: no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y la manifestación de las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No juzguemos nada antes de tiempo. Acordémonos que la Escritura dice, hermano, que se introducieron dentro de la iglesia de Cristo lobos vestidos de ovejas, que harán estragos, que no respetarán la salvación de las almas. Buscarán destruir ¿por qué, hermano? Porque
a ellos no se les olvida, a los únicos que no se les olvida el pecado de los demás, son a las propias ovejas. Hoy mucho pueblo ya no se goza porque Dios haya perdonado, le haya perdonado a alguien, le haya pasado por alto a alguien su perdón. Hoy las ovejas se levantan contra alguien a quien Dios perdonó, a quien Dios redimió. Y están dale y dale y dale y dale con ella, buscándolo destruir. Lo están juzgando antes de tiempo. Dice, no juzguéis hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones. Entonces cada uno recibirá su alabanza, entonces recibirá si es salvo o no. Todavía no, porque aquí hay gente que tiene actitudes que están reprobados en cuanto a la fe, porque odian a Dios, aborrecen a Dios. ¿Cómo lo hacen? Teniendo una actitud negativa con su hermano. No juzguéis nada antes de tiempo, porque todos vamos a ser juzgados. Todos. Mire, un pastor no puede ni sentirse seguro que es salvo, hermano, si tiene actitudes de destruir, de juzgar a alguien. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no condenar a una persona antes de tiempo. Sino que nos debe de alegrar. La Escritura dice que hay gran alegría, gran gozo en los cielos cuando hay un pecador arrepentido, hermano. En los cielos, lo que más gozo, lo que más alabanza hay en los cielos es que alguien se arrepienta. Hoy en la tierra, hoy en las iglesias, si alguien se arrepiente, es motivo de señalamientos. Es motivo de estar dale y dale y dale. Este no ha cambiado. Y están dale y dale y dale, hermano. Son juzgadores. Hoy la gente vive peleando, hermano, porque Dios le da oportunidad a las personas. Eso es lamentable, muy lamentable, que hagan ovejas comiéndose a otra oveja. Que no hagan fiesta porque Dios haya rescatado a alguien, porque hagan fiesta, hermano, porque Dios haya salvado a alguien, lo haya rescatado del pecado, lo haya traído, hermano. No hacen fiesta porque no lo saben. Por eso Dios no le encarga este trabajo a cualquier persona, hermano, sino nosotros tenemos que estar cuidando precisamente estas actitudes de juzgar y condenar a alguien a que Dios le da otra oportunidad, porque este es realmente el trabajo. Cuidar que nadie juzgue, cuidar que nadie condene antes de tiempo. Pero tampoco te vamos a decirle, hermano, Dios te ama, no importa lo que hayas hecho, Dios te ama. Eso hay que explicarlo bien, porque la persona se puede ir con esa mentalidad de que, bueno, pues a pesar de todo Dios me ama. No, esa es una mentalidad, una doctrina diabólica, cuando no se explica bien. Por eso en 1 Corintios 6 dice, ahí mismo en Corintios 6 dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, dice, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís también el agravio? Porque no sufrís más bien de ser defraudados. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudan a esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques, estás equivocado. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuando nosotros leímos Romanos y leímos Timoteo, ahí no aparecen en esta lista ellos. No aparecen. Porque estas son obras de la carne y estas son obras del corazón, los que están en el alma. Dice, estos no entrarán al reino de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Quiere decir que estos cometen injusticia. Pero acá dice, después dice,
Y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué está diciendo, hermano? Que algunos eran fornicarios, algunos eran idólatras, algunos eran adúlteros, algunos eran afeminados, algunos eran homosexuales, algunos eran lesbianas, algunos eran ladrones, algunos eran ávaros, algunos eran unos borrachos, algunos eran maledicientes, algunos eran estafadores. Eran. Pero aquí Pablo está advirtiendo que habían hermanos dentro de la iglesia que llevaban a juicio a los hermanos que estaban cambiando. Esto quiere decir que ellos habían dejado de hacer, el que era afeminado dejó de ser afeminado, se volvió un hombre. El que era lesbiana dejó de ser lesbiana, se volvió una mujer. Aquel que era ladrón dejó de ser un ladrón como Zaqueo y devolvió todo para mantenerse. De hecho, el Zaqueo significa puro. Dejó de hacerlo. El que era borracho dejó de tomar. El que era idólatra tiró toda la idolatría y solamente adoraba a Cristo. Aquel que era adúltero dejó de cometer adulterio y ahora, hermano, le sirve a Cristo, está con su esposa, está con su esposo. Porque la Escritura dice, si el hombre que mirara a una mujer y la desea en su corazón, dice, ya cometió adulterio, pero se refiere al hombre. ¿Pero acaso la mujer también no comete adulterio con el pensamiento? Claro que sí, porque acá la Escritura dice que habla de la mujer adúltera. Pero cuando Jesús habla sobre el varón, representa que tanto el varón como la mujer también cometen adulterio. Unos cometen adulterio físico y otros cometen adulterio espiritual. Pero acá dice, hermanos, que los que fornicarios, los que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, pero también fornicario significa tener relaciones ilícitas. ¿Cuáles son las relaciones ilícitas? Los que tienen relaciones con animales, los que tienen relaciones, hermanos, con hombres, con mujeres, los que tienen relaciones, hermanos, con algún pariente, con su propio padre, con su propia madre, con una hermana, con un hermano. Eran antes. Si nosotros cometíamos una de estas cosas, diga conmigo, eso era antes. Digan conmigo, yo ya lo dejé, ya lo abandoné. Eso era antes, que nadie nos juzgue el pasado. Por eso la palabra erais, significa, hermano, en el griego significa gem, que viene de la palabra estábamos, estuvimos, fuimos, éramos, estábamos ahí, pero yo era. De un día lo cometí, sí era, pero ya no soy, ya lo dejé. Por eso nadie puede juzgar tu pasado, ni cómo eras, pasarlo al tiempo presente. Que cómo vivíamos, o cómo fuiste, hermano, por qué fuiste perdonado, por qué Dios te apartó. Nadie puede juzgar tu pasado. Nadie puede juzgar porque la Escritura dice, éramos. Por eso los homosexuales, todos los afeminados, todo lo que estamos diciendo aquí, no van a entrar con el nombre de afeminados, no van a entrar con el nombre de adúlteros, no van a entrar con el nombre de borrachos ni de ladrones, no van a entrar con ese nombre. Van a entrar con el nombre, hermano, de hijos de Dios. Van a entrar con el nombre de hijas de Dios. Porque Dios nos ha lavado,
con su sangre preciosa, nos ha santificado, nos ha lavado, significa quitarnos ese pecado, porque el pecado es uno nada más que tiene muchos nombres, porque desobedecemos a Dios. Por la sangre de Cristo fuimos santificados, por la sangre de Cristo fuimos justificados en el nombre del Señor Jesús y por su Espíritu Santo, de tal manera, hermano, de que ahora eso éramos antes. Eso éramos antes. Al cielo no van al cielo van los que antes eran. Al cielo van los que antes eran. Al reino van los que antes eran. No, si nosotros seguimos con esta actitud reflejada, que se vea, entonces no entrarán. Pero si dejamos de hacerlo, dejamos de pecar por amor a Cristo, hermano, entonces podemos entrar, pero ya no entraremos como ese nombre, entraremos como hijos de Dios. Por eso en Corinto, pero no, dicen el 6 en el 8, son ustedes mismos los injustos y los estafadores, y para colmo lo son con sus propios hermanos. Y para colmo lo son con sus propios hermanos. Ustedes juzgan, ustedes, hermano, señala a Dios, el Señor, mucho señala a las personas, a los hombres, hermano, de que viven destruyendo. Una oveja vive destruyendo otra oveja. Ustedes son los defraudadores. Aquí cambia el nombre a defraudadores, y eso sí está en Corintios, de las gentes que no van a entrar al reino de Dios. Eso sí está aquí. Porque viven juzgando la vida de los demás, viven, dice, cometiendo agravio con aquel a quien Dios ha perdonado, a quien Dios, hermano, ese no va a cambiar, ese es un hipócrita, ese tuyo, hasta que a mí no me demuestre que va, yo no tengo nada de demostrarle a nadie, hay que demostrarle a Cristo, hermano, pero los hombres tienen lucha. Por eso la Escritura dice que Dios encargó este trabajo a hombres y mujeres, hermanos, que realmente sepan el amor a las almas, realmente entiendan el amor a las almas. Solamente una persona puede saber qué es ser perdonado, hermano, si entiende por qué Dios tanto lo perdonó a él. Mientras no, las personas que no han entendido por qué Dios los perdonó, porque Dios los perdonó, no porque Dios los ama o porque Dios los ha hecho salvos. Ellos no saben nada de salvación, no saben nada de salvación. Tienen que venir del infierno. Por eso hay gente que tiene la salvación muy superficial, muy superficial. La gente que tiene nada más recibieron a Cristo, se volvieron cristianos a la noche a la mañana y nunca experimentaron un dolor grande. Por eso dice la Escritura que al que mucho peca, mucho se le perdona. Dice que ama mucho, llegó a amar mucho a Dios por sus muchos pecados. Pero al que poco ama, dice, poco se le perdona. O sea, el poco recibió tiene poco amor hacia Dios, hermano, porque no valora lo que Dios ha hecho en su vida. No sabe qué es el perdón de pecados. No sabe, hermano. Por eso las personas que no saben qué es el perdón de pecados viven juzgando. Por eso aquí habla de la característica de los que no entrarán, y estos dijo el Señor, no entrarán y son dignos de muerte. Pero aquí dice la Escritura que estos tipos de hombres, que fue característica visiblemente, la misericordia de Dios estaba ahí. Dios los perdonó con su sangre preciosa. Hay gente que juzga, es que es un borracho, es que es esto, es que lo otro. Ay, hermano, pero acá dice, ¿no saben que los injustos, los que están juzgando a las personas, los que están sobre de ellos son los que no van a entrar? Ellos no van a entrar. ¿No saben que estos no van a entrar? Ustedes son los que cometen el agravio y defraudan. ¿No saben eso? Porque dice, hermano, guardaos de estos falsos que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Hermano, estamos tratando con almas, no con personas. Y el Señor dijo, yo amo a los que me aman.
Pero el amor a Dios, dice en 1 Juan 5:3, dice que, hermano, el amor a Dios tiene que ver con, dice, pero pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Quiere decir que si nosotros amamos a Dios, tenemos que amar su palabra. Amar a Dios entonces no es un acto de palabras, es un acto de compromiso, de obediencia. Dios nos ama a nosotros. Digan conmigo, Dios me ama. Digan conmigo, yo amo a Dios. Dios nos ama a nosotros, hermano, pero no la manera como el hombre ama. Dios nos ama a nosotros, hermano, porque Él no es hombre, ni es hijo de hombre, hermano, porque el Señor cumple sus promesas. El Señor, hermano, cuando el hombre ama, no cumple sus promesas, por eso es infiel. Miente. La Escritura dice que el hombre miente. Cuando dice te amo, dice lo contrario. Usa la manipulación, usa el chantaje para ganar provecho. Ese es el tipo de amor. Es convenenciero. Y el que ama a quien él ama a quien él quiere, hermano. Él ama a quien él quiere, porque hay quienes lo odian, hay quienes lo aborrecen, hay quienes lo rechazan. Nadie puede exigirle a Dios que lo ame. Nadie puede exigirle a Dios que lo ame. Por cuanto Él ya estableció la forma de amar a la humanidad, de amar a los hombres pecadores. Él no ama, hermano, Él no ama. Ama más ya dijimos, ama más a un estafador, ama más a un borracho, si lo deja de hacer. Ama más a una prostituta, a una lesbiana. Ama más, hermano, a un adúltero, a un fornicario, a un estafador, a un afeminado. Dios lo ama más que a quienes, que a aquellos que cometen injusticia, perversidad, avaricia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. A esos no los ama Dios, porque la Escritura dice, hermano, que ellos no probaron tener en cuanto a Dios, están reprobados en cuanto a la fe, están reprobados. No todos los aman. Mira, hermano, pero Él no a todos ama. Nadie puede exigirle a Dios que lo ame, por cuanto, vuelvo a repetir, hermano, Él ya dio su forma de amar. Y lo hizo a través, hermano, de la vida de su Hijo en la cruz. ¿Cómo nos ama Dios? Dios nos ama a través su gran amor de Dios, su misericordia de Dios, y nos expresa el gran amor que nos tiene, es a través del perdón de pecados. A través de pecado. Oh, hermano. Mire que si algo, hermano, es el amor de Dios, es realmente el apreciar cuánto Él nos ama. Dice en el libro de Lucas 7:47, dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Lucas 7:46. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Ella era una adúltera. Amó al Señor con todo su corazón, amó al Señor con todas sus fuerzas, amó al Señor con todo, hermano, porque se entregó. ¿Cómo Él expresó el amor? ¿De qué manera le expresó el amor ella al Señor? Confesando sus pecados, rindiéndose. ¿Y Él cómo le expresó de su amor? Perdonándola. La mayor grandeza del amor de Dios está en la cruz, hermano. Y eso representa, hermano, que la forma de amar de Dios es a través del perdón del pecado. Por eso cuando dice: Señor, me amaste, me amas. Me amas, Señor.
¿Por qué dice que nos ama, hermano? Porque Él dice, hermano, que nos perdonó, nos ama tanto perdonando nuestro pecado. Pero si nosotros le amamos a Él, la forma correcta de amarle a Él no es decir, Señor, yo te amo con todo mi corazón, tú eres el amor de mi vida. No, 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 no. El amor a Dios, si realmente lo amamos, es dejar de pecar. El amor de Él es perdonarnos el pecado, pero el amor de nosotros hacia Él es dejar de pecar. Él nos ama perdonando el pecado. Él nos amó no con palabras, sino nos amó con el sacrificio de la cruz, llevando nuestra alma a la salvación, hermano. Pero nosotros le amamos a Él porque dejamos de pecar, siendo obedientes hasta la cruz, de morir al yo, de morir a la carnalidad, de morir a lo mundano, de morir a la mente. Porque tenemos que morir a lo que nos separa de Él. Nos separa de Él el pecado, nos separa el amor, el amor a sí mismo, dice en Lucas 9:23. El que tome su cruz, quiere seguir mi discípulo, tome su cruz y me siga. Entonces, hermano, Él nos ama si nosotros morimos a la carne, al viejo hombre, Romanos 8:5-8, porque el que anda en la carne no puede agradar a Dios. Él nos ama si nosotros dejamos de amar al mundo, Santiago 4:4, o amas a la amistad con el mundo, es enemistad contra Dios. Y el Señor dice en Juan 2:15, dice que no amemos el pecado, la amistad con el mundo. No solamente es el pecado, sino que también es dejar de amarnos a nosotros mismos, dejar la amistad con el mundo. También dice, hermano, que en Hebreos 11:6 dice que también tenemos que ser hombres de fe, un hombre que le feamos, porque sin fe nadie puede agradar a Dios. Hermano, el que no deja de pecar no agrada a Dios. El que persiste a pesar de todo, sigue, no agrada a Dios. Porque una forma de decirle a Dios que lo amamos es abandonar el pecado. Pero que nadie te juzgue tu pasado. Nadie juzgue tu vida. Si tu propósito es dejarlo y agradar a Dios, hermano, pero hay gente que se deleita en el pecado. Persiste, dice en Timoteo 1:5, versículo 20. Y a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. La versión Nuevo Testamento dice, si alguno de los líderes sigue pecando, corrígelo ante toda la iglesia para que los demás tengan miedo y no hagan lo mismo. La versión Jerusalén dice, a los culpables, repréndeles delante de todos para que los demás cobren temor. ¿Qué está diciendo? Otra versión dice, si de veras has pecado, repréndelo ante la iglesia en pleno para que nadie siga su ejemplo. Pero dice que estos, porque persisten, están dispuestos a seguir con su misma vida. Repréndelos. No dice exhíbelos, no dice destrúyele la vida. Dice repréndelos, porque en realidad quieren seguir pecando, quieren seguir el afeminado, el homosexual, hermano, las lesbianas, el borracho. A ellos les gusta, hermano, se deleitan. Y están exigiendo que Dios los ame y no los juzguen, no les condenen porque Dios los ama. El diablo ha usado ese lenguaje. Dios te ama mucho. No, espérame. No. Dios ama a las personas que cambian. Dios ama a las personas que cambian. Dios ama a las personas que en su corazón hay la voluntad de dejar el pecado. De esa manera nosotros le decimos, Señor, te amamos. Al abandonar y al establecer el orden de nuestra vida, le estamos diciendo, Señor, te amo. Y Él nos está diciendo, la manera de decirnos te amo significa, tus pecados son perdonados. ¿Qué más fácil decir, tus pecados son perdonados? O ándate, ánimo hijo, ánima hija.
tus pecados son perdonados. Si estás esperando que Dios te diga que te ama, o tú estás pensando de que Dios te ama, estás equivocado. Para que tú escuches, experimentes y sientas el amor del Padre, lo vas a sentir con un perdón y dejar de hacerlo. Porque la Escritura dice que estos éramos antes. No entrará Jesús. Lo que decía una persona es que Jesús se sienta con, hermano, se sienta con el borracho, se sienta con la homosexual, ciertamente se sienta con ellos. Mi Señor Jesús dice, se siente con la prostituta, con el adúltero, con el ladrón, porque los ama y no los desprecia. Ciertamente no los desprecia, los ama. Porque los demás los están juzgando, los están condenando. Pero Él va a buscarlos para que cambien. El hecho de que Cristo vaya a buscarles, el hecho de que Cristo vaya a buscarlos y amarlos y se siente con ellos, no representa que van a entrar al reino de Dios. Si ellos no se arrepienten, porque al cielo no van, al reino no van, ninguno que tenga un nombre es que murió, se fue al cielo. Ahorita le llevan a misa, le hacen un velorio a una persona que era un afeminado, que era un ladrón, que era un violador, que era un borracho, murió haciendo ese pecado. Hermano, le hacen novenas, le hacen, hermano, todo para que se vaya al cielo, porque ahora ya está en el cielo, ya está descansando un ladrón, ya está descansando un sicario, ya está descansando un afeminado, ya está descansando alguien que decidió en su vida no cambiar. Y toda gente dice, es que Dios es bueno, todos se van al cielo. ¿Ha escuchado alguna persona decir, esta persona se fue al infierno? Era tremendo, era borracho, era hermano, y se fue al infierno. La Escritura dice, hermano, que la generación de Caín, se ahorcan solos, se matan solos. Por eso no es bueno suicidarse. La persona que se suicida, se quita la vida personalmente, no fue al cielo, hermano, no fue con Dios, se fue al infierno. Hay puntos muy, muy delicados. Es que mi pariente, mi tío, mi esa era bruja, era brujo, eran satánicos y ya está con Dios descansando. No, se fue al infierno, no hay necesidad de hacerle ni rezo, ni presentarlo delante de Dios, hermano. Esa persona ya se fue al infierno. ¿Por qué tienen que meter a Dios en ese tipo de cosas? Dios no estará en esa reunión. El hecho que haga un sentimiento de Dios, un sentimiento de amor hacia nosotros, no los va a salvar, lo va a condenar. Y así los engaña el enemigo. La Escritura dice, hermano, que los que realmente no entrarán serán los injustos. Y eso dice en el libro de Apocalipsis 21, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde en el fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué menciona este tipo de este grupo? Porque este grupo no se arrepintió. Estos siguieron con su vida. Quiere decir que hay gente, hermano, que aquí vemos, fíjese, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros y los idólatras no entrarán. Los mentirosos. Quiere decir que estas áreas, fíjese, son el cobarde, el incrédulo, el abominable, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Son 8. No entraron. ¿Por qué no entraron?
porque son áreas muy difíciles, muy difíciles, que a Dios se las pone muy difícil este tipo de gente. Y aquí habla de los que cometen injusticia. Los que cometen injusticia no entrarán, hermano. ¿Por qué razón? Porque juzgaron la vida de las personas. Las personas sí entran. Dios ama al fornicario, Dios ama al adúltero, Dios ama al homosexual, a la lesbiana. Dios los ama, hermano. Pero el hecho de que Dios los ame, si no dejan de serlo, no entrarán al reino de Dios. Pero también la Escritura dice que los injustos, a quien no se alegre porque Dios los haya cambiado, no entrarán, porque están reprobados en cuanto a la fe. Hay que decirle que Dios le ama, pero hay que decirle que si tienen que cambiar, tienen que dejar de serlo, porque acá dice, esto éramos antes, fuimos, éramos, ya no lo somos. Ya no lo somos. Hermano, Dios ama a cualquiera, pero Dios está en contra de los injustos, los que viven señalando la vida de los demás, los que son lobos vestidos de oveja, porque dice que estos estarán en la puerta de salvación, juzgando la vida de las personas. Al reino de Dios estarán entrando, pero cuando estén subiendo, van a entrar afeminados, van a entrar cojos, ciegos, sordos, paralíticos. Van a entrar gente adúltera, pecadora, fornicaria, van a entrar de todo este tipo de cosas a la iglesia de Cristo. Pero cuando sean transformados, sean renovados, sean justificados, sean salvos, ya no tendrán esa característica. Tendrán características de hijos de Dios y habrán dejado de hacer como entraron. Ya no tendrán esa característica. Porque nosotros estamos en Cristo y somos de Cristo, tenemos un cuerpo transformado en lo que es Cristo en nosotros. Por lo tanto, Cristo no es, hermano. Por eso la misma Escritura dice, hermano, que si algo tenemos que entender, que Cristo no es lo que nosotros somos. Nosotros tenemos que hacer lo que Cristo es, no lo que nosotros somos en Cristo, tenemos que hacerlo en la vida de Él. Por eso la Escritura nos enseña, ya con esta termino, dice, ¿y no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice en 1 Corintios 6:15. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? ¿Por qué dice que los dos serán una sola carne? Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Por lo tanto, Dios no se une a una ramera, a una prostituta, a un fornicario, ni a una lesbiana, algún homosexual, ningún afeminado, a un borracho, ningún idólatra, a todos los que mencionamos. ¿Por qué no se une con ellos? Porque tiene que ser en el cuerpo del Espíritu de Cristo. Tiene que ser en el Espíritu Santo. Y por lo tanto Dios no habita en un cuerpo que no transformado, no se une, dice, no se une a una ramera. Hasta que entienda que es cuerpo de Cristo, es miembro de Cristo, y la iglesia de Cristo es santa, sin arruga, sin mancha, es limpia. O sea que ha dejado de ser. Antes era, ahora no. Antes era, ahora no. Antes nos pueden decir que éramos esto, pero hoy no lo somos. Digan conmigo, yo no lo soy. Fui un día, pero ya no lo soy. Amo a mi Señor porque me he apartado, me he alejado. ¿Cómo le demuestras a Dios que realmente lo amas? Apartándote del pecado.
arrepintiéndote y apartándote de lo que a Dios no le agrada. Apártate del mundo, apártate de ti mismo, entrégate al Señor, quita de ti lo que no le agrada al Señor, afírmate en la fe, ama la palabra, ama la santidad. De esa manera le demuestras a Él cuánto lo amas. ¿Cómo cuánto? Y Él va a demostrarte cuánto te ama a ti, perdonándote tus pecados. Cada día vas a sentir la presencia de Dios, que aunque el mundo te señale, al mundo te juzgue, tú sabes que estás cambiando, tú sabes que estás esforzándote por hacer lo correcto delante de Dios. Pero hermano, ¿y si somos gente que juzga la vida de las personas? A ningún hombre el hombre le tiene que demostrar, hermano, su cambio, sino en Cristo. Hermano, porque se dice acá, está terrible, digo, yo amo a los que me aman. Yo amo a los que me aman. ¿Quiénes son? Lo amo a los que me aman. Yo amo a los que se arrepienten de sus pecados y los amo porque les perdono sus pecados. ¿Cuánto amas al Señor? Cambia, hermano. Cambia. Al reino de Dios va a entrar la pura naturaleza. La naturaleza de Cristo. Cristo no es un afeminado. Cristo no es un borracho. Cristo no es un adúltero. Cristo no es un fornicario. Cristo es santo. Por eso tienes que volver, hermano, a los pies de Cristo. Si amas a Dios en verdad, deja de pecar. Demuéstrale que le amas. Haz las cosas bien. Haz las cosas bien. Y Él no te va a demostrar el amor, hermano, con el perdón. Ya no te llamará don prostituto, doña prostituta, doña adúltero, don fornicario. Él no llama así. Cada vez que nosotros nos arrepentimos, se borra ese nombre y aparece el nombre de hijo de Dios, hija de Dios, sierva de Dios, siervo de Dios, porque la sangre de Cristo tiene poder para borrar su nombre. Cada vez que pecamos, se le pone el nombre a la persona con el cual está pecando. Ahí viene el adúltero. ¿Por qué no le pusieron esa? Bueno, María Magdalena tenía el nombre de adúltera, pero su verdadero nombre era María Magdalena. ¿Qué le borraron a ella? La palabra adúltera. Se quedó como la sierva. Se quedó como la sierva María Magdalena. Pero antes le llamaban adúltera. Querido hermano, ahí viene el borracho ese. No. Ahí viene el hermano tal, hermana tal. Pero es que tomaba eso era antes. Pero es que eso era antes. Está luchando, está cambiando. Alégrate, hermano, por lo que Dios hace. Nosotros tenemos que hacer fiesta por la gente cuando Dios toma a una persona. Pero aquí es terrible que dice que en este tiempo habrá hombres y mujeres que estarán juzgando, condenando y estando detrás, obligando a la persona, hermano, para que no cambie. No se alegra, no le dan gracias a Dios, sino que están pendientes de la vida de las personas, en lugar de ayudarlos a cambiar. La oración del justo puede mucho. Pero eso te lo digo a ti, para que tú, hermano, sepas que en tu corazón realmente estás cambiando porque amas a Dios, amas a Cristo, valoras la sangre de Cristo sobre tu vida. Por eso, si en realidad amas al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, cambia, hermano. Deja ese pecado, deja ese desorden. No pienses que el amor de Dios te va a perdonar, o sea, te va a permitir todo. Dios nos ama a todos, hermano. Pero eso no es garantía de que vamos a entrar en el reino de Dios. Si nosotros un día digamos, eso era antes, ahora ya no soy. Me pueden juzgar lo que tú quieras, pero ya no soy. Pueden decir que yo era todo lo que ustedes quieran, pero ya no soy. Esa es la garantía. Esa es la garantía de que Dios nos ha perdonado. Esa es la garantía que Dios realmente, Cristo realmente nos ama, hermano. Que nos ha ayudado a cambiar, nos ha ayudado a renovar nuestra vida, empezar de nuevo. No importa cuántas veces lo intente, si 7 veces cae el justo, 7 veces será perdonado. 7 veces.
No importa cuántas veces te equivoques, deja de pecar. Abandónalo. Por amor a Él, realmente cambiamos y Él nos ama tanto que nos perdona nuestro pecado. Y cuando nos perdona nuestro pecado, por eso el Señor le dijo a María Magdalena, vete y no peques más. Y ella se fue y no volvió a pecar, no volvió a hacerlo. Aunque cuando va en casa de Simón, todavía Simón le decía, esta mujer es una adúltera. Todo el mundo la señalaba como adúltera. Pero delante del Señor Jesús, y era una mujer que había sido perdonada. Jesús le dijo a esa mujer, ha sido perdonada. Delante de Él le dijo, tus pecados son perdonados. Aunque Simón, dice la palabra Simón significa un obediente, un hombre que dice que es obediente, un hombre que se conduce conforme a las Escrituras. No conocía el perdón de Dios, no que conocía el amor de las almas. Por eso pedimos a nuestro Padre Celestial que levante hombres y mujeres que amen las almas, que no anden juzgando porque ven que fallan, piensan que no están dentro del amor a Dios. Hay gente que está condenada por aborrecer a Dios, por engaños, malignidades, pero Dios ama mucho al pecador ¿cuál? Afeminado. Todos ellos Dios los ama, pero no entrarán si no cambian de nombre. Que Dios te bendiga esta mañana. Dios te ama con todo tu corazón. Dios te ama mucho, hermano, pero el amor de Dios significa perdón de pecados. Y si tú lo amas, arrepiéntete. Ven a los pies de Cristo. Vuelve a casa. No importa lo que hayas hecho. La sangre de Cristo tiene poder para perdonarte, hermano. Vuelve a casa. Ordena tu vida. Y deja de hacerlo. Aunque te señalen, hermano, tú sigue adelante. Tú sigue adelante. Qué poderosa es la sangre de Cristo para perdonar todo pecado. Que Dios te bendiga en esta mañana. Ayúdenos a compartirla, hermano. Dele like a la página. Si no le llegue, quítelo y lo vuelva a poner. Hermano, que Dios me lo bendiga. Gracias, Fermín Aguas. Saludos. Dios les bendiga. Isabela Martínez, Dios les bendiga. Angélica Paredes, Dios les bendiga. Jessica Díaz en Palizada. Lorena en Palizada. Dios les bendiga a los hermanos de Palizada. Yuli, José Luis Díaz Pérez de González, Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo. A los hermanos que estuvieron atrás, que están mirando, hermano, y que van a escuchar esta predica. Que Dios les bendiga, hermano, que Dios me los guarde. Le esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo, gracias por sus comentarios. Muchas gracias, hermano. Bendiciones.